Bueno, por último, hay una pregunta que quizá no se refiera tanto a los comentarios que tú haces, sino es una respuesta a otro comentario, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho que ver con lo que estás explicando. Porque dice, ¿qué guerra hay por el capitalismo? Esta persona pone en duda de que el capitalismo genera guerras, ¿no? Me gustaría que hicieras un pequeño análisis, ya por culminar Bueno, esta intervención. vamos a mirar el mapa del mundo. O sea, que la persona coge el mapa del mundo y diga, a ver, ¿cuántos continentes hay? Bueno, hay 5 continentes. Bueno, las 2 Américas, antes que descubrieran las Américas, pues habían 30 millones de habitantes. De esos 30 quedaron 2 millones. O sea, asesinaron a 28 millones de personas en las 2 Américas. Vamos a África, 35 millones asesinados. Y los que no asesinaron, esclavizados. Y el estigma el estigma de la esclavitud es tan grande que hoy miras a una persona negra y automáticamente piensas en la esclavitud. Porque asocias la palabra esclavitud al negro. Cuando en las sociedades grecolatinas cualquiera podía caer en estado de esclavitud. Pero sin embargo, como consecuencia de este daño antropológico tremendo que le han hecho al continente africano, pues hoy asociamos mentalmente el negro a la esclavitud. Incluso todavía en 1830, en 1840, en 1850, los intelectuales estaban preguntando si los negros eran seres humanos o no. Porque si llegaban a la conclusión de que los negros eran seres humanos, entonces estaban cometiendo un gran pecado. Porque la Biblia dice, no, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no desees para tu prójimo lo que no deseas para ti mismo. Entonces, todavía en la mitad del siglo XIX, decían, bueno, si llegamos a la conclusión de que los negros son seres humanos, son nuestro prójimo. Y hemos estado pecando y vamos a ir al infierno. Entonces había muchas personas que decían, no, esta gente no son seres humanos. Fíjense que no ha pasado tanto tiempo. 1850 todavía había gente diciendo que no, que estas personas, estos no son personas, estos son animales. Y entonces, por ejemplo, en la Cuba de la primera mitad del 19, una persona llegó a una conclusión maravillosa. Dijo, tenemos una manera de saber si los negros son seres humanos o no. Si anida el don de la poesía en una persona negra, entonces son seres humanos, porque el don de la poesía solo puede anidar en un ser humano. Y entonces empezaron a buscar entre los negros a ver si había alguien que tuviera el don de la poesía. Y allí encontraron a Juan Francisco Manzano, un esclavo que era poeta. Y ese señor lo odiaban. Bueno, lo enseñaban, lo mostraban en las tertulias. Mira, aquí tenemos un negro que es poeta. A ver, lee tus poemas ahí. Recita tus poemas. Y ese señor terminó asesinado. Lo acusaron de no sé qué y lo mataron. Y también mataron a Gabriel de la Concepción Valdés Plácido, ese grandísimo poeta mulato. Y entonces, o sea, porque es que este asunto lo tienes ahí. Entonces en África, asesinados. Te vas al subcontinente de la India. Los ingleses asesinaron a 165 millones de personas ahí. Los anglosajones, los ingleses y los franceses llenaron los mares de piratas y corsarios. O sea, dieron patente de corso para que la gente desestabilizara el comercio mundial. Venga, róbate la mercancía. Venga, de un barco español, un barco portugués, venga. Róbale todo. Luego en el siglo XIX, la guerra del opio. O sea, le vendieron a los chinos el opio. O sea una potencia narcotraficante. O sea, te vendo la droga y me la tienes que comprar obligado. Porque yo de tu país me voy a llevar la seda, me voy a llevar la porcelana, me voy a llevar todo lo bueno que tú tienes aquí y te voy a obligar a comprarme el opio. Entonces, esa es la huella del capitalismo mundial, que la tienes delante de tus narices, la tienes por todos lados. A donde quiera que mires, lo ves. Ves el modo en que países, por la fuerza de las armas y no por la fuerza de la ley ni de la razón, han sojuzgado a otros pueblos. O sea, ¿quién ha hecho algo como lo que le hicieron al continente africano? O sea, ¿acaso Rusia le ha hecho eso algo a algún continente? ¿Acaso China le ha hecho eso a algún continente? No. Han sido los anglosajones, ha sido Europa quien ha sido capaz de a sangre y fuego exterminar las otras culturas. Y no solo eso, sino que han secuestrado nuestras mentes, porque nos cuentan la historia, nos cultivan desde una visión de la historia totalmente eurocéntrica. Cuando las grandes civilizaciones han sido la civilización egipcia, la civilización mesopotámica, las civilizaciones americanas. O sea, ¿dónde hay en Europa
una pirámide como Chichén Itzá. Que no la hay. Y entonces, en el siglo XI, la gran civilización era el imperio mongol. El imperio mogol. Y prácticamente te enseñan la historia contándotelo todo desde Europa y diciéndote que lo importante era el reino de los francos, cuando el reino de los francos, bueno, y estos reinos que hubo aquí, los visigodos, o sea, que nada que ver. Es que no podían ni siquiera competir con los árabes. Entonces al final nos han contado la historia como que nosotros, los anglosajones, Europa, somos los dueños del mundo y lo contamos todo desde nuestra visión, cuando realmente el mundo ha parido muchísimas civilizaciones más desarrolladas, incluso hasta más justas que las civilizaciones occidentales, porque por ejemplo, cuando la península ibérica estaba en manos de los musulmanes, era posible encontrarte en una ciudad un barrio judío, un barrio cristiano y un barrio musulmán. Pero sin embargo, en cuanto llegó el cristianismo o la cristiandad, pues acabó con eso. Bueno, pues una magnífica lección de historia y de análisis geopolítico por parte de Tadeo Tápanes, poeta, historiador, analista, investigador, escritor, activista en redes sociales también, cubano, muy cubano, a quien le damos las gracias por la participación en este programa, al que va a venir en muchas ocasiones. Pues muchísimas gracias, Tadeo, bueno, y hasta pronto. Es un placer, un placer.